Buenas tardes, qué gozo, qué alegría poder estar aquí todos nuevamente en hermosa tarde, estar reunidos en la presencia de nuestro Dios. Le damos gracias a Dios por todos estos medios de internet que nos permiten estar conectados. Le damos muchas gracias a nuestro Dios y todos traemos hambre y sed de la palabra y eso es lo que hoy vamos a ver la doctrina bíblica para no ser llevados por cualquier viento de doctrina falsa. Es muy importante estar estudiando la palabra de Dios y para ser edificados en Cristo. En en este momento vamos a poner esta clase de doctrina bíblica que que sea palabra rema y que el Espíritu Santo nos ministre. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Vamos llegando del trabajo, Señor, del tráfico, pero echamos toda nuestra ansiedad sobre de ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Pero hoy estamos hambrientos, Señor, pero hambrientos de tu palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es lo que nuestra alma necesita de ti, Señor Jesús. Y por eso venimos a ti con un corazón agradecido y suplicándote, Señor, que fluya tu Santo Espíritu para que esta palabra sea rema, sea vida en nosotros y seamos edificados todos los que la oyen, Señor. Y en este momento te pedimos por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enrique, Señor, que nos da cobertura apostólica, que nos pastorea, para que tú lo sigas revistiendo de tu poder y protegiendo de todo mal, ahora que está también haciendo visitas apostólicas en otras iglesias. Te lo suplicamos, Padre, que protejas a su familia, a nuestra amada pastora Leti, y que sea también, Señor, sanada, edificada y que la guardes de todo mal. Muchas gracias por la familia apostólica. Y en este momento, Señor, te pedimos para que sean, para que más hermanos vengan, se conecten, puedan conectarse y estar al pendiente de tu palabra, Señor. Gracias por tu grande amor. Estamos aquí, Señor, suplicándote para que esta palabra caiga en corazones buenos y rectos, para que podamos dar fruto perseverantemente y cuando venga el Señor Jesucristo a buscarnos, nos halle dando fruto para la gloria, honra y alabanza de nuestro Dios. Amén, amén y amén. Pues miren, si por favor se acercan la Biblia, un cuaderno para ir apuntando. Es muy importante este tema. Bueno, todos los temas que vemos es palabra de Dios, ninguno, eh, y es tan profunda la palabra de Dios que aunque nos llevamos ya varias clases, apenas vamos como introduciéndonos. Y vamos a ir avanzando un poquito más. Voy a hacer un breve resumen de las anteriores 4 clases y esta sería la 5ª clase del arrepentimiento, pero con el favor de Dios ahí vamos avanzando. Aquí dice nuestro apóstol Sergio Enrique, perdón, nuestro apóstol Sergio Enrique, pastor general de Ministerios Ebenecer, nos da la semilla a nosotros los pastores para que la desarrollemos para caminar en la misma visión. Por eso es tan importante estar conociendo la doctrina bíblica. Y la doctrina bíblica se basa en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo con el propósito de producir un cambio en nuestras vidas. Por eso es tan importante la doctrina. ¿A quién estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? Y estar firmemente arraigados y cimentados en la palabra de Dios. Y comenzamos. El tema de hoy, como vemos, es el arrepentimiento. Es la 5ª clase, como lo están viendo ahí en sus pantallas. Y hemos estado viendo cada clase Romanos 2:4.
Por favor, hermana Maru, si lo lees. Romanos 2:4. Por favor, tú tienes la Biblia Reina Valera actualizada, ¿no? Por favor, Sí, actualizada. si no la lees, por favor. Romanos 2:4. 2:4. ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras de su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Eso es. Miren, vamos a escuchar otras traducciones, como en la Biblia de las Américas. Dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Pregunta, ¿qué es lo que nos guía al arrepentimiento? Aquí está. O tienes en poco la bondad. ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento? La bondad de Dios. La La bondad de bondad de Dios Dios. es la que nos guía al arrepentimiento. Aquí lo pueden ver en sus pantallas. Dice, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Está como en una pregunta, pero es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Miren, vamos a ver otra versión. Esta es la Biblia textual, tercera edición, y esto que se nos quede muy bien, porque es por la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. En Romanos 2:4, la Biblia textual dice, o menospreciáis, o sea, que no menospreciemos, o menospreciáis de su benignidad, o sea, no debemos menospreciar la benignidad de Dios, su tolerancia, su longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Repito, ¿qué es lo que nos guía al arrepentimiento? Según la palabra de Dios. Su La bondad. benignidad. Que es bondad. En esta Biblia La dice bondad. benignidad de Dios. Exactamente, Manu, estás poniendo atención. En esta es benignidad, en otras la han traducido como bondad. Y aquí dice, la bondad de Dios es la que nos conduce al arrepentimiento. Por eso esta cita bíblica, si la leen, que no la tengamos en poco la bondad de Dios. Miren, la Biblia las puse en la nueva traducción viviente porque al arrepentirnos tenemos que abandonar el pecado. Por eso me gustó esta traducción, porque dice, ¿no te das cuenta? Está preguntando el apóstol Pablo. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante, paciente que es Dios contigo? Los que estamos aquí nos hemos dado cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios con nosotros. Vaya que si nos tiene paciencia, vaya que si es tolerante con nosotros, vaya que sí. Y aquí dice, no ves, está diciendo el apóstol Pablo, no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones el pecado. Si hay arrepentimiento, pues tenemos que dejar el pecado. ¿Por qué? Porque nos hemos arrepentido. Entonces, al arrepentirnos, tenemos que tomar la decisión de dejar de pecar. Y entonces, como dice aquí, estuvimos viendo en las otras clases que el reconocimiento del pecado es producido por la voluntad humana, o sea, y que al verse confrontado, ¿quién nos confronta? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado. Entonces, ¿quién nos confronta? El Espíritu Santo al señalar el pecado. Somos confrontados con el pecado por medio de la ley. Por la ley conocemos lo que es pecado, que conlleva a un cambio de actitud. Antes de venir a Cristo y de conocer la palabra de Dios, hacíamos muchas cosas que ni siquiera sabíamos que era pecado. Pero cuando somos confrontados por la palabra de Dios, que ahí vemos todo lo que nos dice y por el Espíritu Santo, nos lleva a un cambio de actitud. Tenemos que dejar las cosas que a Dios no le agradaban, fiestas paganas, participación en las tinieblas, dejar de leer horóscopos porque esos no son de Dios, o sea, no participar en la obra infractuosa de las tinieblas. Halloween, fiestas paganas, ¿verdad? La Navidad,
todas esas fiestas paganas, el Día de Muertos, o sea, nosotros tenemos un Dios vivo. Entonces, debemos de ir dejando todo aquello que la palabra de Dios nos dice que a Dios no le agrada. Entonces, también vimos que la traducción de la palabra arrepentimiento, tanto en hebreo como en griego, es lamentar. Eso es cuando pecamos, nos lamentamos por haber pecado, nos duele. Por eso aquí dice cambiar de idea, volverse, como nos decía esta versión de aquí, dejar el pecado. Volverse del pecado, retornar, cambiar de pensamiento. Por eso es necesario conocer la palabra de Dios, pensar que viene del corazón, o sea, cuando nos hemos pecado, ese arrepentimiento viene del corazón y procede y rechazo de un proceder indeseable. Esto no le agrada a Dios, lo tengo que dejar hacer. A Dios no le gusta que se fume, no le gusta que se tome, o sea, que se emborrachen, vicios, andar en lugares que no convienen, ¿verdad? Entonces es importante ir cambiando de actitud y hacer lo que a Dios le agrada. En la palabra arrepentimiento es del hebreo nacham, nacham, y también el griego metameyomai, que es lamentar, arrepentirse, y metanoeo, que se usa en el arrepentimiento del pecado o del mal. Y en el Nuevo Testamento involucra siempre un cambio a mejor enmienda. Esto está en el diccionario Bay, todas estas definiciones. También se vio, y muy brevemente lo voy a ir mencionando, la importancia del arrepentimiento, porque así comenzó perdón, el profeta Juan el Bautista, quien vino a preparar el camino del Señor, proclamando, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también de la misma manera, Cristo en el Evangelio de Lucas, también de Mateo, poco antes de ascender, le dijo a sus discípulos, ahorita vamos a ver lo que dijo en el Evangelio de Lucas, lo que está escrito. Dice en Lucas 4:47, fíjense, y que en su nombre, Lucas 4:47, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén y llegando hasta acá, hasta México, hasta todos los lugares de la tierra. Nos tenemos que arrepentir. La iglesia de Jesucristo tiene que seguir predicando este tema, el arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y de allí la importancia que tiene el arrepentimiento, ya que es a través de esta actitud que nosotros damos el primer paso a la salvación. El arrepentirse no trae salvación, pero es el primer paso a la salvación. Y una vez que nos hemos ya venido a Cristo, recibido a Cristo, si pecamos, pues arrepentirnos. Todo eso lo vimos con más a detalle en las clases pasadas, que no puedo detenerme mucho porque si no, no vamos a avanzar. Entonces, aquí que se nos quede muy bien, que siendo el arrepentimiento el verdadero camino a la salvación, está en volvernos a Dios. ¿Qué tal? Siendo el arrepentimiento el verdadero camino a la salvación, o sea, lo que nos va a llevar y que está en volvernos a Dios. Entonces, esto es muy importante. Ahí en Isaías 30:15 vemos que dice, vuestra salvación está en volveros a mí. Y no hay otro. No hay otro Dios al que nos tengamos que volver para ser salvos. El Señor Jesucristo es por medio de la fe en el Señor Jesucristo que nuestros pecados, primero nos arrepentimos, nos acercamos al Señor Jesús y una vez que nos hemos arrepentido, le pedimos que nos limpie con su sangre preciosa y lo invitamos a pasar, que Él entre a nuestro corazón, tome el trono de nuestro corazón y que Él sea nuestro Señor y Salvador.
Pero ¿cuál fue el primer paso? El arrepentimiento. También se vieron varios, no todos, pero se vieron algunos puntos de los beneficios del arrepentimiento que trae refrigerio espiritual a nuestro ser integral. El pecado nos aparta de Dios. Si hemos pecado, arrepentirnos y no seguir apartándonos. También vimos que genera vida, entre otros, ¿verdad? Perdón de pecados, como lo acabamos de ver. El arrepentirnos y confesar los pecados, trae perdón de pecados, provoca gozo en el cielo por cada pecador arrepentido. Y tenemos también conocimiento pleno de la verdad, con lo que podríamos decir que para un corazón arrepentido es más fácil comprender lo que Dios dice en su palabra. Una vez que nos hemos arrepentido, que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, es más fácil ir aprendiendo y comprendiendo la palabra de Dios. Vimos que el arma poderosa, hay un arma poderosísima que Satanás teme, es esta, el arrepentimiento. ¿Qué clase estamos viendo? El arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un arma poderosa. ¿Por qué? ¿Alguien recuerda por qué es un arma poderosa el arrepentimiento? ¿Alguien lo recuerda? También está en sus pantallas. ¿Alguien recuerda por qué es un arma poderosa? ¿Qué pasa si hemos pecado y nos acercamos a Dios? Humillándonos delante de Dios. Un corazón contrito y humillado, ¿lo desprecia Dios? Si me están... No. ¿Mande? Aquí, un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Entonces es por eso que Satanás teme esta arma, porque si hemos pecado, tú y yo nos acercaremos a Dios. Y Satanás no quiere que tú tengas comunión con Dios. Pero nosotros sí lo necesitamos y Dios nos es amplio en perdonar. Cuando nos arrepentimos, Dios es bueno, es amplio en perdonar. Es más, Dios no quiere que ninguno se pierda, Él no quiere que estemos pecando, pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Hijo. Y como dice ahí en Primera de Juan 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuál es un arma que el enemigo teme? Que nos arrepintamos, porque esto nos acerca a Dios. Y nosotros debemos de llevar un estilo de vida en donde si pecamos, enseguida arrepentirnos y no seguirnos apartando de Dios. Así que, como estuvimos viendo, es tan importante estarnos examinando constantemente. Volvámonos a Dios con arrepentimiento de corazón si hemos pecado. Y este volvernos a Dios, el reconciliarnos con Dios, se debe de ver en una evidencia en nuestras acciones, porque ha sido restaurada nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Entonces, nuestras vidas deben de dar testimonio de la fe que tenemos en Jesucristo, en nuestro Señor. También se vio la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Ya se recuerdan, ¿alguien se recuerda un ejemplo del remordimiento y un ejemplo del arrepentimiento? Lo vimos de la Biblia, fueron dos hombres. Déjenme un ejemplo del que, o sea, de Judas, ¿se acuerdan? Sí, pastora. ¿Qué hizo Judas? ¿Reconoció el pecado? No. No, sí lo No lo reconoció. reconoce. Sí, Sí sí lo lo reconoció, reconoció. pero no se arrepintió. Eso, Maru, sí lo reconoció, pero no se arrepintió. ¿Y qué pasó con Pedro? Fue contrario. Él se arrepintió y lloró lágrimas por haber ofendido o haber entregado al Señor o negarlo, más bien. Fue en el momento de la negación. Ajá, exactamente. Sí. Pero se arrepintió y fue restaurado, porque sí tuvo un arrepentimiento sincero.
y confesó el pecado, se arrepintió y tuvo una restauración. El Señor Jesús antes de ascender, después de que murió, antes de ascender al cielo, él murió y Jesús resucitó y antes de ascender al cielo tuvo su restauración Pedro. Así como lo negó 3 veces, también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, vemos cómo él hace la afirmación que ama al Señor Jesús. Vemos otros como ejemplos que nada más tuvieron remordimiento, pero no se arrepintieron, fue Esaú y también el faraón de Egipto. Consecuencias también vimos, y más extensamente, las consecuencias de no arrepentirse. O sea, hay beneficios por arrepentirse, pero también hay consecuencias si no hay arrepentimiento, como se vieron el castigo que vino sobre Tiro y Sidón, que no fueron ciudades que no se arrepintieron. Estas ciudades habían rechazado a Jesús, rechazaron al Señor Jesucristo, y en este versículo que estuvimos viendo en las clases pasadas vimos una advertencia de los que no se arrepentían. Ahí en Lucas 10:13, hermana Ángeles, ¿lo tienes? Lucas 10:13, nada más para recordarlo y seguir. Lucas 10:13, por favor, Lucas 10:13. Lucas 10:13. 13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, también tiempo que Hace tiempo. Hace tiempo, ajá. Tiempo Se hace que recorta. no se sentadas en silicio y ceniza, Eso que es. se habrían arrepentido. Eso. O sea, ahí dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron entre vosotras se hubieran sido hechos en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido, sentados en silicio y cenizas. Entonces es muy importante el arrepentimiento. Y otra consecuencia del arrepentimiento que vimos fue la condenación. Tocamos la palabra de Lucas 11:32 y dice, los ninivitas dieron un claro ejemplo de arrepentimiento y estamos viendo lo necesario que es el arrepentimiento. Las personas tienen que arrepentirse para no ser condenadas, como lo acabamos de ver en los ejemplos de las ciudades de Tiro y Sidón. Entonces, también vimos otro punto y lo empezamos a ver, fueron los ejemplos bíblicos de arrepentimiento, pero que aunque se arrepintieron, hubo consecuencias, como el ejemplo del rey David. Esto es un repaso y por eso estoy yendo tan rápido. Aquí David sí pecó, cometió adulterio, cometió homicidio, él sí se arrepintió, pero tuvo consecuencias su pecado. Ahí el Señor le dijo, ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Urías, el hitita, para ser tu mujer. Entonces, si el verdadero arrepentimiento que David tuvo logró conmover el corazón de Dios, pero sí tuvo consecuencias severas, prolongadas, por la violencia que estuvo en su familia. Pero también vamos a ver ahorita el arrepentimiento, cuando se arrepintió el hijo pródigo, y también vamos a ver qué pasó con el hijo pródigo. Aquí vamos a ver la consecuencia, que volvió a su padre y fue recibido con gozo. Si se recuerdan, vamos a ir leyendo la preciosa palabra de Dios. Por causa del tiempo se las voy a ir leyendo y vamos a meditar en algunos puntos. Dice, esto está, por favor, si me acompañas ahí en el capítulo 15, donde se ven estas 3 parábolas, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo.
En algunas Biblias ponen, o sea, sí, en esto del capítulo 15 de Lucas, si me acompañas ahí, en Lucas 15, en algunas otras Biblias, no sé cómo ponen en el título del hijo pródigo. Hermano Tony, si usted tiene la Biblia en la mano, tiene lo de en Lucas 15, o anda por allá. Lucas Perdón, 15. pastora, sí ando aquí, pero voy a ir regresando a la casa, me uní. Llego como en Ok. 10 minutos. Ok, bueno, entonces para que siga oyendo y vamos a seguir leyendo la preciosa palabra de Dios, pero está muy bien. Le damos gracias a Dios que se conectó y que está oyendo la palabra. Muchas gracias, Sí, hermano Tony. gracias. Entonces aquí nos vamos a Lucas 15. En Lucas 15, fíjense en las tres parábolas. Si tú abres tu Biblia, lo ves en el capítulo 15 y dice parábola de la oveja perdida, parábola de la moneda perdida, parábola del hijo pródigo. Ya las vemos estas tres. Entonces vamos a ir a la de Lucas 15:11, dice. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre, fíjense con qué arrogancia le habló a su padre, así como hoy, que ya los hijos creen merecerlo todo, les hablan con arrogancia, porque aquí no fue humilde ni siquiera para pedirle la herencia. Fíjense lo que aquí le dijo, o sea, vemos un corazón egoísta, un corazón arrogante. Padre, y cosa que ni siquiera él había trabajado. Y además que no podía recibir la herencia porque, según la palabra de Dios, bueno, perdón, según para recibir una herencia en la ley, o sea, uno recibe una herencia cuando muere el testador. ¿Sí están de acuerdo? Hermano Fede, ¿no es Sí, así? pastora. Se tiene que Sí, morir el testador para que entonces se abra el testamento y heredan las personas, ¿no? sí, Eso es lo más normal. sí. Aquí el Papa estaba vivo. Sin embargo, ¿qué le dijo el hijo? Miren, vamos a ver en el 12. Y el menor de ellos le dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. ¿Qué tal? Dame Ujú. la parte de la hacienda que me corresponde. Y aún el padre estaba vivo. Y él les repartió los bienes. ¿Y qué dice que pasó? Pues estaba joven, desechó la herencia, como lo vamos a ver aquí. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. Se fue de la casa de su padre, se fue. Él quería hacer lo que él quería. Ya tenía el dinero y se fue para hacer lo que él quería, tener la libertad. Entonces aquí dice, padre, aquí vemos, no muchos días, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó porque ni siquiera se puso a trabajar, invirtió la herencia, no, él la malgastó. Tuvo malas compañías, ahí dice, y malgastó su hacienda viviendo perdidamente, o sea, una vida de pecado. Aquí dice, viviendo perdidamente. Y cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y era tal el hambre que tenía el hijo pródigo, vamos a ver, y dice, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, que los cerdos son considerados por los judíos, está en la palabra de Dios que los cerdos son animales inmundos, entonces los judíos no comen cerdo, y sin embargo él quería comer el alimento que estaban comiendo los cerdos, las algarrobas. Ahí dice, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada, ya había malgastado todo. Y ahí fue cuando sucedió que él volvió en sí, tuvo conciencia de lo que estaba haciendo, dice, aquí dice en el 17, Lucas 15:17, dice, entonces volviendo en sí dijo, ¿cuánto de los trabajadores de mi padre
tienen pan de sobra. Los jornaleros de su padre tenían pan de sobra y él, siendo hijo, se quería comer las algarrobas de los cerdos. O sea que es mejor permanecer con Dios, estar bajo la cobertura de Dios, estar en la casa de Dios. Pero aquí sucedió esto, que estamos viendo el tema del arrepentimiento. Aquí vemos como el hijo pródigo se arrepintió y vemos aquí, dice, entonces volviendo en sí, ya él tuvo conciencia de su pecado, dice, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Y vamos a ver otras traducciones, otras Biblias. Aquí en la palabra, que es la versión hispanoamericana, dice, entonces recapacitó. ¿Qué pasó? ¿Y se acuerdan que era la palabra, el arrepentimiento es reconocer? Aquí en una de las que vimos, en las palabras griegas y hebrea como la que vimos aquí, aquí está necham, que significa cambiar de parecer. Arrepentimiento implica cambio de opinión o el propósito. Esto es lo que estaba pasando en el hijo pródigo, que aquí dice la metameyomai, que es que está lamentarse, arrepentirse, y vemos el metaneo, que se usa en arrepentimiento del pecado del mal. Él se arrepintió de lo que estaba haciendo. Esto lo vemos nuevamente claro aquí en la parábola del hijo pródigo. Fíjense qué claro se ve aquí. Dice, entonces recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Vamos a ver la Biblia del lenguaje sencillo. Vamos a ver la Biblia del lenguaje sencillo. Lo pueden estar viendo en la pantalla. Aquí está. Y dice, por fin comprendió su error, por fin se dio cuenta de su pecado. Por fin comprendió, y esta versión así lo dice, por fin comprendió lo tonto, llevando una vida pecaminosa. Una vida pecaminosa es una vida vacía, sin sentido, y cada día si se lleva una vida pecaminosa, cada vez se va apartando uno más y más de Dios. Por eso es necesario el arrepentimiento, por eso el enemigo teme esta arma, porque si nos arrepentimos nos acercamos a Dios. Pero él, si seguimos alejándonos, nos tiene ya cautivos. Por eso es importante volvernos al Señor Jesús. Él es poderoso para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y reconciliarnos nuevamente con Dios. Y esto es lo que vamos a ver a continuación en esta parábola que nos dice el Señor Jesús. Dice, por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó. En la finca de mi padre, los trabajadores tienen toda la comida que desean. En la casa de Dios hay vasta comida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de la palabra. En el mundo en el mundo no hay buena comida, es pura podredumbre, no trae nada bueno. Lo que trae el alimento espiritual que necesitamos y para el alma es la palabra de Dios. Y dice, yo estoy aquí muriendo de hambre. Entonces, después de haber malgastado la herencia que su padre le dio, volvió en sí y sí se dijo a sí mismo. Vamos a ver cómo esto está en el versículo 15-18. En el versículo 18 dice, fíjense ya entonces, volviendo en sí el pensamiento que tuvo. Y lo que él pensaba ir a decirle a su padre. Ya venía entonces con una actitud de humillación, con una actitud de humildad, pidiendo primero perdón a Dios y también a su padre. Vamos a ver aquí. Me levantaré e iré a mi padre, porque si hemos pecado, primero tenemos que ir con Dios, pedirle perdón de nuestro pecado. Y ya después, si hemos ofendido a otra persona, también se le debe de pedir perdón. Pero aquí, al que primero hay que acudir y reconciliarnos es con Dios. Aquí dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré. Fíjense ya el pensamiento que él, por favor,
Véanlo en sus Biblias o aquí está en la pantalla. Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Reconoció su pecado contra Dios. Fue lo primero. Reconoció su pecado ante Dios y ante su padre. Y se había ido en una, o sea, ¿se recuerdan esa actitud egoísta con la que se fue, altanera, soberbia? Dame la herencia que me corresponde. Y ahora, ¿cómo regresó? Humillado ante Dios, humilde. Miren cómo ya cambió su modo de hablar. Y dice, Padre, o sea, si se recuerdan, esa fue la primera parte, pero ahora regresaba humilde, humillado ante Dios. Y fíjense en el capítulo cómo sigue después. Dice, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Quiero que vean toda la parte como dice, porque más adelante el Padre, que ahí está figura de Dios, sí deja que confiese su pecado. Miren, vamos a ver lo siguiente, dice. Él iba a decirle todo este pensamiento. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de los trabajadores. Se lo voy a leer de recorrido esto porque dice, me iré, esto que él tenía de pensamiento, me iré a mi padre y diré, padre, perdón, está en el 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo en el 19, hazme como uno de tus trabajadores. Y ahora hubo un cambio de actitud, se fue el pecado. Si nos arrepentimos, hubo un cambio de actitud, dejó el pecado, porque dice aquí en el 20, y levantándose fue a su padre. Si hemos reconocido un pecado, levantémonos y vayámonos a la presencia de Dios y pidámosle que a través de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre preciosa, una vez que confesamos el pecado, seamos limpiados. Y aquí dice, Padre, pero fíjense, el padre ya lo estaba esperando, ya viendo de lejos. Imagínense esta escena. Y levantándose se fue a su padre. Y aquí dice, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Esto es lo que Dios también es misericordioso y compasivo. Dice, amplio en perdonar, dice la palabra de Dios. Dice aquí, sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Imagínense, venía el hijo sucio de haber andado con los cerdos y en todo lo del pecado, en antros, en vicios. No, o sea, imagínense cómo de haber llegado con harapo sucio, porque no tenía ni qué comer. Pero eso no le importó a su padre. Aquí su padre fue y dice, y viéndolo de lejos, ¿qué dice aquí? Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Ese es el amor de Dios. Venimos cargados de pecado, pero con arrepentimiento y Dios nos perdona. El pecado huele mal. El pecado huele mal. Así es que es importante arrepentirnos. Y dice, y se echó sobre su cuello y besó a su hijo. Nuestro Padre es misericordioso, no hay otro Dios como Él. Si venimos con una actitud humilde, Él nos, como dijo como vimos también en Salmo 51 que hizo el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, reconociendo su pecado. Y él pedía que no apartara a Dios su Santo Espíritu de él, porque David conocía lo que la presencia de Dios, conocía el Espíritu Santo que estaba en él y no quería que fuera quitado. Y aquí vemos, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y fíjense, hasta ahí se cortó.
Ya no siguió su pensamiento porque ya el padre no le dejó. Fíjense cómo él quería, dice, ya no merezco ser como ya no merezco ser tu hijo. ¿Se recuerdan eso que pensaba el hijo? Miren, por favor, comparen estos dos versículos. Dice, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Esto ya no le dio tiempo de decirlo. Nada más que sí, fíjense que sí confesó el pecado. Lo observamos porque aquí dice en el 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdón, he pecado contra el cielo y ante ti. Y aquí el padre nada más cuando él dijo, Padre, he pecado contra el cielo ante ti, ya no soy digno. Esto ya no lo alcanzó a decir, nada más alcanzó a confesar el pecado. Miren lo que dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Entonces, en el 22 ya dice, pero el Padre dijo a sus siervos, ya no lo dejó terminar, que merecía ser como uno de sus jornaleros, ya no lo dejó terminar. Y aquí dice, pero el Padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestido, ponerle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Fíjense por qué. ¿Se recuerdan? Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente y dice, traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Y aquí dice en el 24, porque este hijo mío, porque este hijo mío, el que es hijo permanece en casa. Y cuando nosotros somos hijos de Dios, permanecemos en casa. Si hemos pecado, hoy es el día, hoy es el tiempo de regresar a Jesús. Y dice, porque este hijo mío, lo está reconociendo el Padre, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba muerto, así estábamos nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando nos hablaron del Evangelio, nos arrepentimos, nos humillamos ante el Señor Jesús reconociendo nuestros pecados y pidiéndole que nos perdonara. Primero que hubo arrepentimiento, confesión de pecados y venir a Cristo. El arrepentimiento, primer paso a la salvación. Aquí se ve. Y dice, porque este hijo mío, dijo el Padre, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y se comenzaron a regocijar. Entonces, el hijo pródigo volvió arrepentido. Eso es lo que estamos viendo aquí. El hijo pródigo volvió arrepentido y Dios lo restituyó lo que había perdido. ¿Qué vemos de consecuencia aquí? ¿De que él se arrepintió? Por favor, alguien me puede decir qué ven de consecuencia aquí que se arrepintió. Un verdadero arrepentimiento que trajo como consecuencia. El arrepentimiento fue que había ofendido a su padre de alguna manera al exigirle la herencia. Él malgastó, pero iba en una actitud arrogante, en una actitud soberbia y egoísta. Pero aquí la pregunta es, estamos viendo que al arrepentirnos, por ejemplo, con el rey David trajo como consecuencia, el pecado trajo como consecuencia que, pues que la espada no se iba a apartar de su casa, ¿verdad? En un tiempo prolongado. Pero aquí, la consecuencia, aquí se ve. Miren, se los voy a volver a leer. La consecuencia de que el hijo pródigo se arrepintió fue que Dios le restituyó lo que había perdido. Entonces hay consecuencias buenas cuando nos arrepentimos, porque Dios le restituyó lo que había perdido. Aquí se ve, ¿qué dijo el padre? A sus siervos, pronto traed mejor ropa, vestido, era lo que él había perdido, cómo había regresado lleno de harapos, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. ¿Y qué creen? Mandó a matar al cordero, al becerro engordado, y comamos y regocijémonos.
que es otro de los beneficios del arrepentimiento, que hay gozo en el reino de los cielos, como en la misma parábola, aquí en el capítulo 15, si se fijan en el versículo 32 del capítulo 15, por eso me gusta tener aquí también la de papel, si se fijan, porque en el 15, en este capítulo 15, ¿se acuerdan de las tres parábolas? Que era la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. En otras ponen el hijo perdido. En esta dice, en el 15:32, si se fijan, es la de la oveja perdida, ¿no? Sí, en la oveja perdida, me parece que sí. No, no. Bueno, aquí dice, perdón, es en el de la moneda, es en el de la moneda perdida en el versículo 15:10, dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Me equivoqué de parábola, es en esta, en la parábola de la moneda perdida. Y aquí en esta parábola del hijo pródigo, veamos lo que dice en el 32. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ahí cuando el hermano que le decía, tu hijo, ni siquiera lo reconocía como su hermano, le dice, y tu hijo, malgastó la herencia y le mandas a matar el becerro gordo y a mí ni siquiera un becerro me has dado para comerlo con mis amigos. Y aquí el padre le contesta, pero era necesario hacer fiesta, pero era necesario. Él estaba restituyendo lo que se había perdido, dice, pero estamos viendo el que hay por un pecador arrepentido, hay gozo en el reino de los cielos, dice, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto. Y fíjense cómo le contesta el padre. El hijo le dice, tu hijo, aquí lo vamos a ver en la del 15, Lucas 15, el hijo, el hermano estaba un poco amargado, porque aquí le dice, cuando estaba regresando el hermano, vemos que dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danza. Ay, dice, ¿qué pasará? Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano, aquí fíjense cómo le dijo el siervo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Y entonces él se enojó. En lugar de que le diera gusto que su hermano estaba llevando una vida perdida, ahora que regresó, se enojó y le dice, y no quería entrar. Y salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo, no quería entrar. Y respondiendo él le dijo a su padre, mira, por tantos años te he servido. Aquí vemos la amargura del corazón del hijo mayor. Necesitaba arrepentirse, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Necesitaba arrepentirse? ¿Sí o no? El hijo mayor aquí también necesitaba arrepentirse. Dice, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. De aquí vemos la amargura que había en su corazón. ¿Qué dijo? Pero cuando vino este hijo tuyo, no dijo mi hermano. No dijo mi hermano, dijo, cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido todos sus bienes con rameras, esa era la vida que llevaba su hermano, y no le dio gusto que regresara a la casa del padre, que él había gastado sus bienes con rameras, y mataste para él el becerro engordado, pero el hijo pródigo, el menor, se arrepintió y volvió con una actitud humilde. Y vemos la contestación que le dijo el padre. Y él le dijo, qué paciencia y qué amor tenía este padre. Dice, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, porque ya el otro me lo había malgastado todo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarme. Y el padre le vuelve a decir, porque tu hermano
porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Qué gozo para Dios es un hijo arrepentido y que volvamos a su seno, que nos reconciliemos con él. Este es un arma poderosa, el arrepentimiento, que el enemigo teme cuando un hijo de Dios se arrepiente, porque vuelve a tener comunión con su Padre. Entonces, ¿qué tan importante es tener este arrepentimiento cuando hemos pecado, siendo hijos que ya conocemos de Dios y hemos pecado? Porque ya no practicamos el pecado, ahora practicamos la justicia, practicamos la verdad. Pero si pecamos, como lo hemos visto, nos arrepentimos, nos acercamos a Dios por medio de la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo, que nos limpia de toda maldad y nos reconcilia con Dios. Y hoy es el día, hoy es el tiempo. Prosigamos, porque el Señor Jesucristo está próximo a venir. Tengamos limpias nuestras vestiduras para irnos con Él. Entonces, esto es el punto aquí en la lección. Y también, por favor, a ver si me da tiempo, pero yo creo que ya no. A ver si me da tiempo un momentito. Vamos a leer el pasaje de San Lucas 18. En el Evangelio de Lucas 18. Ahora vamos a ver el publicano. Vamos a ver, estamos viendo en este punto las consecuencias que sí tiene el arrepentimiento. Aquí vemos que le fue restituido todo lo que había perdido el hijo pródigo. Ahora vamos a ver el publicano que se arrepiente. Vamos a ver. ¿Qué estamos viendo en la clase? El arrepentimiento. Entonces, vamos a ver aquí. En el pasaje, por favor, acompáñenme. Está en Lucas, en el mismo evangelio que lo tenemos. Vamos al capítulo 18. Giren nada más la hoja. Ahí en el 18, luego giren 2 hojas, y ahí en el capítulo 18 vamos a verlo. Dice, refirió esta parábola a unos que confiaban. Esto otra vez volvemos. La confianza en egoísmo, en que uno es mejor que los demás, juzgando a los demás, sintiéndose que son merecedores de todo, ¿verdad? Y que no, pues ellos, vamos a ver esta actitud tan mala de soberbia que vamos a encontrar en esta parábola. Refiriéndose también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos, porque así hay personas que dicen, no, pues yo no yo no necesito ningún salvador, yo me porto bien, no he hecho nada malo. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos en sí mismos se miran justos y desprecian a los demás. Aquí estamos viendo que dice, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. No, pues por mí no tenía que haber muerto Cristo porque pues yo no he pecado. No, pues no vamos a juzgar a nadie, pero la palabra de Dios es la que nos confronta, la ley de Dios es la que nos lleva a reconocer nuestro pecado. Dice, no mentirás, no matarás, no codiciarás la mujer. Y empezando por el primer mandamiento, ¿verdad? Que no tendremos dioses delante de nosotros. La idolatría. Aquí ya está puesto ahí como, pues, así como en el programa de los polivoces, hace tiempo que lo sacaban, ¿no? Ahí se creía, ahí madre decía el polivoz, se creía ahí, pues la crema innata de la sociedad, se creía este personaje. Pero aquí el Señor Jesús habla de los que confiaban en sí mismo como justos y despreciaban a los demás. ¿Qué tan importante es no estar juzgando a los demás y mejor vernos a nosotros, como dice el Señor Jesús, no ver la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro, ¿verdad?
Y entonces, bueno, aquí este justo despreciaba a los demás. Y dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. O sea, uno conocía la ley, era fariseo, y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba. Fíjense, ¿para quién oraba? ¿Para Dios o para sí? ¿Qué dice ahí? Pero sí, no. A eso, mi Para hermana sí. Ángeles, a eso. Él oraba para sí. O sea que dialogaba a su propia persona. Entonces, ¿dónde estaba hablando a Dios? Porque la oración es hablar con Dios. Pero aquí vemos que el fariseo estaba dialogando con sí mismo. Con sí mismo. Ujú. No estaba teniendo en cuenta a Dios. ¿Están de acuerdo? Sí. Y tenía una actitud soberbia y se apoyaba en sus propios hechos. ¿Y cuál es el primer paso al arrepentimiento? Reconocer el pecado. Este hombre no estaba reconociendo el pecado. Dice, el fariseo puesto en pie oraba. Era así. Y fíjense lo que decía, se apoyaba en sus hechos y no reconocía su pecado. Vamos a ver cómo oraba. A ver, hermana Clau, si ya tienes ahí la palabra de Dios en Lucas 18, 11 y 12, por favor, si me lo lees. Amén, pastora. Dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Sí ¿Le es? sigo? ¿Sí? No, Más hasta ahí, porque vamos a ver esta actitud de esta persona. ¿Ustedes ven Ujú. aquí en la oración algo de arrepentimiento en este fariseo? Él se está No. creyendo. No, ¿Qué se está se No, creyendo? nada alababa más. a sí mismo. Exactamente, se creía superior o inferior a los demás. Se Superior adulaba. a los demás. Porque, ¿qué decía? Yo no soy como los demás, Ujú. ¿verdad que no? Dice ahí, yo no Así soy es. como los demás. Los demás son Ujú. estafadores, injustos, adúlteros, y ni aún el que estaba Ladrón. al lado de él, ni el que estaba al lado de él estaba despreciando a su consiervo. Él estaba despreciando al recaudador de impuestos, a la persona que estaba al lado, pues. Entonces Ujú. vemos que él no estaba arrepentido. La pregunta que aquí va a hacer Jesús, el Señor Jesús, es quién va a salir justificado y quién no. Ahora sí, hermana, si me lees el siguiente versículo, por favor. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Pueden describir cómo ven al publicano? Al publicano, al que era recaudador de impuestos y también los despreciaban los fariseos y el pueblo judío, despreciaban a los recaudadores de impuestos. Él llegó con Él una actitud estaba como, arrepentido. llegó humilde o soberbio. No, llegó Humilde. humilde, arrepentido de todo lo que él había hecho. Pues esto en su conducta, en sus acciones al acercarse a Dios, ¿verdad? Ujú. Él se había enfrentado Así es. aquí aquí al llegar a la presencia de Dios es lo que todos tenemos que hacer. Porque él al ser enfrentado con la presencia de Dios en la oración, él se sintió confrontado con su pecado. ¿Y no nos pasa esto cuando nosotros llegamos ante la presencia de Dios y nos sentimos confrontados con nuestro pecado? Sí, Reconocer, amén. debemos de ser humildes, humillarnos. Por eso dice ahí el apóstol Pedro, dice, humillaos bajo la mano poderosa de Dios, porque Dios
rechaza a los soberbios, pero ensalza a los humildes. Y aquí pregunta el Señor Jesucristo, ¿quién salió justificado? ¿Quién salió justificado? Ahí en el 14, ¿qué dice otra vez, hermana Clau? ¿Qué dice ahí? ¿Quién salió justificado? Dice, os Os digo digo, que Ajá, sí, este descendió a su justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. vuelvo a preguntar. Ahí está. ¿Quién salió justificado? El el publicano. publicano. Claro. Así, esta es una consecuencia del arrepentimiento. Si se fijan, ese es lo que estamos viendo. Aquí en este título dice así. Ejemplos bíblicos de arrepentimiento y sus consecuencias. Vimos que, por ejemplo, el pecado de David sí trajo serias consecuencias. Sí se arrepintió, alcanzó perdón de Dios, pero trajo consecuencias su pecado. Pero ya vimos el del hijo pródigo, que también fue, o sea, le restituyeron todo lo que había perdido. Con la vida pecaminosa perdemos la comunión con Dios y muchas otras cosas más. Se va denigrando el ser humano, porque vemos el pecado va denigrando. El hijo pródigo perdía su vida. Aquí, como dice el hermano, perdió su vida. Así, él estaba con las rameras, ¿no decía? Él aquí le decía, estaba como el fariseo, acusando a su hermano. Cuando vino este hijo tuyo que ha consumido sus bienes con rameras, ¿mataste para él el becerro engordado? En cambio, yo que te he obedecido. Nosotros no debemos de compararnos con los demás. Nuestro ejemplo siempre es Cristo. Y verdad que qué difícil, no podemos, pero no debemos de compararnos, porque habrá siempre gente mejor o gente que más pecadora. No estoy juzgando, o sea, gente que haga peores cosas o gente que haga o que sea más, o sea, que sea más comprometida con el Señor. Nuestro ejemplo debe de ser Cristo y no andando comparando Nosotros, con los demás. ¿Cómo? Sí, nosotros hermana. no somos jueces para juzgar, el único que juzga ahí es nuestro Dios. Exactamente. Exactamente. Nosotros cuando lleguemos con Dios, esto es una relación íntima con Dios. Nos acercamos no para confesar los pecados de los demás, sino para confesar nuestros pecados. ¿Están de acuerdo? Amén, sí. Amén. Y esto pasa cuando allá, o sea, delante de Dios, los pecados que tenemos que reconocer son los nuestros, no los de los demás. Porque Sí. nosotros vamos a ser juzgados por lo que hacemos, por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Pero no vamos a ir a confesar en la oración, en la intimidad con Dios, a tu hermano, porque entonces no hay comunión íntima. Y esto, pues como lo vemos aquí, el publicano, el fariseo se sentía superior. Yo no soy como yo no soy como los demás que roban. ¿Verdad que no? O sea, que dice, ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo. Yo no soy como los demás, pero aquí no hay un reconocimiento de su pecado. Miren, veámoslo. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. ¿Y dónde está el arrepentimiento de su orgullo, de su soberbia, de su juicio que tiene con los demás? Dice ahí en la palabra de Dios, no juzguemos para no ser juzgado, porque con la vara que midamos seremos medidos. ¿Qué tal? Mejor es reconocer nuestro pecado, pedirle a Dios perdón y apartarnos del pecado. Y aquí le vamos a dejar, aquí nos vamos a quedar. Sigue hermoso toda la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí hay otro ejemplo que es Saqueo, pero aquí ya nos vamos a quedar, lo vamos a dejar para la próxima clase y vamos a orar. Y como hemos estado viendo vez tras vez, como hemos estado viendo vez tras vez, es necesario el arrepentimiento para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Pero antes que oremos todos,
No quisiéramos cerrar este servicio precioso de estudio de la palabra si hay alguien que nunca le ha rendido su vida al Señor Jesús, que ahora al estar oyendo la palabra de Dios ha sido confrontado con su vida y reconoce que necesita un Salvador. Ven a Jesús. Hoy es el día, hoy es el tiempo. Jesús te ha salido al encuentro. Ven con Jesús. Ven. Los necesitados somos nosotros. Y humillados ante la mano poderosa de Dios, ante la presencia de Cristo, quien dio su vida por nosotros. Él murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Si tú hoy crees en esta obra vicaria de Cristo, ven a Jesús y vamos a orar. Señor Jesucristo, digámoslo todos juntos. Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido de Dios. Me arrepiento tanto de haber pecado, haberte ofendido y llevar una vida de pecado. Perdóname. Pero hoy me vuelvo a ti en arrepentimiento. Confieso mis pecados delante de ti, Señor Jesús, y te suplico que tu sangre preciosa me perdone todos mis pecados. Yo recibo tu perdón. Creo que tú eres el Hijo de Dios y yo tengo mi fe en ti. Señor Jesús, te ruego para que tú vengas y tomes el trono de mi corazón. Te lo suplico. Toma tú el trono de mi corazón y sé tú mi Señor y mi Salvador personal. Muchas gracias, Señor Jesús, porque tú has perdonado mis pecados, me has escuchado y hoy has escrito mi nombre en el libro de la vida. Y te rogamos ahora todos juntos, Señor, todos juntos, que nos perdones si hay algo que el Espíritu Santo te está redarguyendo, si hay algún pecado que te ha estado apartando de Dios, faltas de perdón, una vida relajada que ya se estaba relajando y yendo un poco más allá, andando por la orilla del camino, en lugar de en el centro, llevando santidad, vidas santas para ti, Señor Jesús, en esta tarde. Si hay algo que el Espíritu Santo te está redarguyendo, reconciliémonos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu preciosa palabra. En este momento te pedimos nos perdones todos nuestros pecados. Tú confiésaselos a Dios. Y pidámosle que por la sangre preciosa del Cordero de Dios sean limpiados nuestros pecados y que nos volvamos a Él de todo corazón. Y te suplicamos en esta tarde, Padre, que hoy venga tu Santo Espíritu y nos llene y nos redarguya de pecado, de que no queramos vivir apartados de ti, de ese pecado que nos estaba apartando o que lo hemos cometido. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Hoy recibimos tu perdón porque necesitamos, Señor, necesitamos tener esta bella comunión contigo, esta bella comunión contigo, esta gloriosa comunión contigo. No hay nada que se compare a poder estar en tu presencia. Muchas gracias, Padre, y te suplicamos en este momento que seamos llenos de tu Espíritu, que descienda tu Espíritu sobre nosotros y nos llene, necesitados estamos de tu Santo Espíritu. Llénanos, Padre, llénanos, para que podamos vivir vidas piadosas conforme a tu voluntad. Ven, Espíritu Santo, y llénanos en esta tarde, llénanos, Señor, llénanos, Padre.
Ven Espíritu Santo, fortalécenos, sánanos, libéranos, transfórmanos. Úsanos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, llénanos y llénanos de tu presencia. Muchas gracias, Padre, por tu inmenso amor, bondad y misericordia. Gracias porque no hay nada que pueda compararse a estar en tu presencia, habiendo sido reconciliados. Muchas gracias, Padre. Y en esta tarde te damos las gracias por tu preciosa palabra, que cada día, Señor, nos va trayendo más sabiduría que desciende de lo alto, la sabiduría pura, pacífica, benigna. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Te damos muchas gracias porque el mayor deleite es tenerte en nuestras vidas. ¿Cómo poder darte las gracias? Gracias, gracias. Estamos tan agradecidos por la vida que nos has dado en Cristo Jesús. Y al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, a Jesucristo, damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues hemos llegado, la hora se ha acabado, pero cada quien en su casa podemos seguir en coinonía, leyendo la palabra, llenándonos de nuestro Dios. Anhelemos su presencia, amemos su palabra, leámosla. Necesitamos de su palabra. Que tengan una bendecida noche y no dejen de conectarse el próximo viernes. Que el Señor Jesús les bendiga. Buenas noches.